esta noche en el nombre de Jesús. Te agradecemos porque podemos, Señor, estar en tu casa en esta noche. Gracias, Señor, porque hemos sido testigos de tu cuidado, de tu provisión, de tus bendiciones sobre nuestras vidas cada día, cada mañana. Gracias porque nos permite llegar con bien a esta casa de oración. Gracias por cada uno de mis hermanos que han separado este tiempo, este día, para dedicarlo a ti, estos momentos, para recibir tu palabra. Te suplicamos sea tu presencia con nosotros, tu Espíritu Santo enseñándonos a través de la palabra en este día. Nos ponemos en tus manos, que pueda ser un instrumento, Señor, en tus manos útil esta noche, y que mis hermanos sean bendecidos, guiados, Señor, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Pues sean todos bienvenidos, los hermanos que están aquí ya presentes, nuestros hermanos que se van a conectar o que van a escuchar esta palabra grabada. Dios les bendiga. Y pues vamos en esta noche a dar inicio con la palabra que Dios quiere hablarnos en este día. Y vamos a hablar acerca de un texto, hermanos, pues no sé si muy conocido, pero muy pequeño, chiquito, pero que nos va a enseñar una gran verdad. Y yo quisiera comenzar esta noche haciéndoles una pregunta, a lo mejor un poco obvia, pero quisiera hacerles esta pregunta para que pudieran cada uno de nosotros reflexionemos, pensemos en esta noche en este punto muy importante para nuestras vidas. ¿Quién quiere, hermanos, tener un fracaso en su vida espiritual? ¿Quién quiere fracasar en su vida espiritual? Es una pregunta que ustedes pueden meditarla esta noche, y que a lo mejor la respuesta es igual de obvia. Es un no, ¿verdad? Nadie quiere fracasar en nada. Inclusive escuchamos esta palabra fracaso y es así como que repulsiva esa palabra. Nadie quiere fracasar en ningún área de sus vidas. Y menos, hermanos, en lo espiritual, en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Cristo. Entonces, los cristianos, los creyentes, usted y yo, hermanos, a veces tomamos decisiones necias, que no son correctas. ¿Cuántos de aquí reconocemos que hemos tomado decisiones necias, hermanos? En algún momento de nuestras vidas. O a lo mejor todos los días. Pero los cristianos tomamos a veces decisiones necias al rechazar lo que Dios nos ofrece y tomar lo que Satanás ofrece, hermanos. ¿Cuál es la razón por la cual el creyente hace esto? ¿Cuál es la razón principal? Y quiero que vaya, no pierda el hilo de esto que estoy comentando. ¿Cuál es la razón principal por la cual el creyente toma ese tipo de decisiones? ¿Por qué tomamos ese tipo de decisiones, hermanos? La razón principal, y es lo que quiero hablar esta noche, es que carecemos de discernimiento. Carecemos de discernimiento. Y eso es muy importante en la vida del creyente, hermanos, el discernimiento, saber discernir. Y el enemigo, ¿por qué es tan importante el discernimiento? Porque el enemigo es un experto ilusionista. ¿Han visto ustedes en la televisión algún ilusionista? ¿Sí? ¿Se acuerdan de alguien? ¿Algún nombre de algún personaje? Para que no se me duerman. Pero de esos que hacen ver y creer a la gente algo que la verdad no es una realidad, no es verdad, ¿verdad? Todo es una ilusión, crean ilusiones. No sé, por ejemplo, hacen ver que está una mujer así acostada en el aire, supuestamente. Y todos se quedan así que, o sea, es una ilusión óptica lo que ese hombre está haciendo. Hay todo un truco detrás, porque no es una realidad, no es una verdad eso que estamos viendo. Entonces, esos son los ilusionistas, que te hacen creer algo
que no es verdad. Y Satanás, el enemigo, hermanos, es un experto ilusionista. Es pura apariencia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo hacer para que la maldad se vea hermosa. Para que el pecado, para que lo malo se vea bueno, bonito y barato. No, para que la maldad se vea bonita. Porque si realmente nos mostrara tal cual es la maldad y cómo es el pecado, hermano, sus consecuencias, pues yo creo que a nadie le gustaría entrar a eso. Pero como el enemigo es ilusionista y mentiroso, hermanos, hace ver la maldad bonita, hermosa, lo presenta de esa manera, y muchas de esas veces el creyente cae en esas redes porque no hemos cultivado la habilidad de distinguir entre el bien y el mal. Eso es discernimiento. Y eso lo tenemos nosotros que ir creciendo en esa habilidad de poder discernir, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es desagradable a Dios y lo que es agradable al Señor. Y muchos creyentes caemos en sus redes porque no hemos cultivado esa habilidad, hermanos. Entonces, sin discernimiento, o sea, la habilidad de hacer distinciones y decisiones sabias, nuestro fracaso espiritual es inevitable. Porque a veces no discernimos que esto está mal. Esto que estoy haciendo está mal. Esto que dije, esta decisión que estoy tomando o que ya tomé está mal, y no sabemos distinguir. A veces hay una confusión en todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque falta discernimiento. Distinguir, saber qué es bueno y qué es malo. Eso es el discernimiento. Y estos tiempos, hermano, que estamos viviendo, nos hace mucha falta el discernimiento. Porque ahorita los cristianos, los creyentes, se dejan llevar más por las masas, por la mayoría, lo que hace la mayoría. Pues la mayoría está haciendo esto, está creyendo esto, pues yo creo que eso es lo bueno. Y nos dejamos llevar por las masas, nos dejamos llevar por las modas y no por la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos creen que sí estemos viviendo eso como iglesia, hermanos? Hablo de la iglesia de Cristo, no nosotros nada más, sino que hay falta de discernimiento en la iglesia de Cristo. Y nos estamos dejando llevar nada más con esas ilusiones que el enemigo hace que creamos, hermano. Entonces, vamos a abrir la Biblia ahí en Romanos 12:21. Romanos 12:21. Está ahí en el Nuevo Testamento. Romanos 12:21. Dice este pasaje, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Esta primera frase, hermano, no seas vencido de lo malo. Y las primeras tres palabras, no seas vencido. Esta frase, hermanos, cuando miren, el Nuevo Testamento ya la mayoría sabemos, el Nuevo Testamento que es desde Mateo hasta Apocalipsis, fue escrito ¿en qué idioma? En el original, ¿qué idioma era? Porque ahorita lo tenemos en español, ¿verdad? Pero, ¿en qué idioma fue escrito originalmente? Los escritores que Dios usó, ¿en qué idioma lo escribieron? En griego. El Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento, que es Génesis hasta Malaquías, en hebreo, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento en griego, el idioma griego, y este pasaje, Romanos, pues fue escrito en griego. Entonces, en griego, cuando un negativo, el no,
aparece con un imperativo como no seas vencido. O sea, está la negación y luego el imperativo de no seas vencido. Y un imperativo pues es una orden que se nos da, es un deber, es una exigencia inexcusable. O sea, no tenemos excusas para no hacerlo. Entonces, cuando está de esa manera, un negativo, esa frase negativa, el no, con el imperativo, no seas vencido, nos enfrentamos con una orden de dejar de hacer algo que uno está haciendo. Dejar de hacer algo que uno está haciendo. O sea, que yo estoy haciendo o que usted está haciendo. Cuando vemos esta frase, no seas vencido, nos está diciendo, deja de hacer eso que estás haciendo, que sabes que está mal. Sí, esa es la idea que da en el original. Y cuando viene esa otra palabrita, dice, no seas vencido de. Esa preposición aquí, hermanos, significa bajo el control de. O sea, deja de hacer eso que estás haciendo, que te está controlando. ¿Y qué es lo que está controlando? Y dice, no seas vencido de lo malo. Lo malo. Y aquí esta palabra, hermanos, cuando habla lo malo, en el original significa algo putrefacto. Algo putrefacto es algo que está echado a perder. Es algo que está descompuesto, podrido, que no sirve. Entonces está diciéndonos, deja de hacer eso, en lo cual te está controlando, porque es malo. Es algo que te está corrompiendo. Es algo putrefacto, dañino, maligno. Pero, hermanos, fíjense muy bien, porque la idea es una palabra aquí en griego, cuando dice malo, es una palabra en griego que es kakos, con K. Y significa eso, algo putrefacto, que es dañino, que es maligno, pero que se ve muy bueno, muy, muy bueno. O sea, puede que se vea, ¿qué idea podemos poner? La manzana, ¿han visto las manzanas? Que a veces todavía no se ve por fuera y se ve bonita, roja, pero la partes o le das la mordida y está ya toda como café por dentro. Bueno, así me lo imagino yo esto, que es algo putrefacto, que está mal, pero que se ve bueno, muy, muy bueno. Es la idea que da en el griego esta palabra cuando dice, no seas vencido de lo malo. O sea, aquello que se ve en apariencia, que se ve que es bueno, y a veces muy bueno, hermanos, pero que es malo y que va a traer consecuencias malas para nuestras vidas, para sus vidas, para la familia a veces. Y los hermanos de esta iglesia, hermanos, los romanos, se dejaban engañar por las apariencias. Pensaban que algunas cosas malas eran buenas. Y así hay ahorita mucho creyente, mucho cristiano, hermanos, que se deja engañar con las apariencias y que algunas cosas malas son buenas, las toman como si fueran buenas, hermanos. Y ahorita más con todo lo que se está moviendo en nuestra sociedad, y el creyente está cayendo en muchas cosas que son malas, que se ven bien, que se ven buenas. Espero estarme explicando. Entonces estos romanos pensaban que algunas cosas malas eran buenas, pero Pablo les ordena, hermanos, con la autoridad que Dios le había dado, les ordena que no sean vencidos por eso malo, que aunque se vea bueno, es malo, está podrido, les va a hacer daño. Las consecuencias van a ser malas. Entonces les dice Pablo aquí a nuestros hermanos, no sean vencidos de eso malo. No se dejen controlar por eso malo, aunque en apariencia se vea bueno. Y es que, hermano, usted y yo tenemos que entender y conocer
que la estrategia principal de Satanás es el engaño. La estrategia principal, y recuerde siempre esto, la estrategia principal de Satanás es el engaño. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él es el padre de la mentira. Es el padre de mentir, es un mentiroso, hermanos. Acuérdense lo que le dije al principio, es un experto ilusionista. Querer hacer que veamos las cosas malas como si fueran lo mejor para tu vida. Y es mentiroso, se puede disfrazar, dice la Biblia, como ángel de luz. Mire ahí 2 Corintios 11:14. Acuérdese que estamos hablando del discernimiento que necesitamos, hermano. Porque hay cosas que a lo mejor a usted le han parecido buenas y son malas. Mire, ahorita acaba de pasar lo del Día de Muertos. Para muchos cristianos les hace ver el Satanás como si fuera algo bueno. Pero la realidad, si usted investiga, lee, se pone a ver todo lo que se hace, hermanos, es una tradición que es una cosa que la hacen ver buena, pero que la verdad es algo satánico y te está alejando de Dios hacer esas cosas. Y nos las hacen meter la sociedad como que es muy bueno, que nos meten ahí como el amor a México. No, esa es una tradición mexicana. El Halloween es de allá de Estados Unidos de América, y el Día de Muertos es mexicano y como que más patriótico, ¿no? Y nos los hacen ver como algo bueno, nos lo presenta de esa manera, pero es algo malo, dañino, y que es algo hasta pues satánico, ¿verdad? Cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ya comienzan ahí a ver algo como muy bueno, el hablar con los muertos y hacerles creer que los muertos vienen y comen, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. O sea, el que muere va a donde tomó la decisión en vida, hermanos. Si decidió por Cristo, por la vida eterna, pues está con el Señor, pero si no, pues está en perdición, ¿verdad? Pero ¿cómo nos lo hace ver Satanás? Como algo bueno, bonito, patriótico, porque les digo, nos lo meten de que esto es mexicano, es una tradición mexicana, familiar, cultural, no tienes cultura. Pero mire, usted investiga hasta los colores, hermanos, tienen un significado y que te va llevando y no sé qué tantas cosas. O sea, es algo bien tremendo. No digo que no vaya a la tumba de su pariente que se murió, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero el caer en todos esos detalles de hablar con muertos, de ofrecerles comidas y todas esas cosas a los muertos, pues sí ya es parte de esa tradición que pues no es agradable delante de Dios. Pero mire cómo Satanás quiere alejar a la gente de Dios. ¿Para qué? Para que ya eso lo vean muy normal. Cuando a una persona, un demonio le hable o algo, ya lo va a ver como algo normal, porque pues sí habla con los muertos, ¿verdad? Entonces, necesitamos el discernimiento de Dios, hermano, en todas estas cosas. Por eso estamos hablando del discernimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Satanás se viste como ángel de luz. Mire ahí 2 Corintios 11:14, la cita no la hemos leído, ¿verdad? Dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como alguien muy bueno, algo muy agradable. Pero hermanos, él tuerce la verdad, Satanás, y siempre va a promover la idea de que del mal puede salir un bien, de que esto no es tan malo, te va a beneficiar, te va a causar algo bueno. Y esa es la estrategia que siempre sigue Satanás, y eso es lo que hizo en el Edén con Eva. Es la misma estrategia que usa siempre, hermanos. Es lo mismo que usó con Eva, es la misma que usa ahorita en estos tiempos. Mire, a Eva la engañó haciéndole creer que su vida de ella sería mejor
si hacía lo que Dios le prohibía. Mire Génesis 3, 4 al 5, para que vean lo que le estoy diciendo, es verdad. Estamos hablando de cómo Satanás se viste como ángel de luz, que es mentiroso, padre de mentira, quiere engañar, torcer la verdad. Y a Eva le quería hacer creer que la vida de ella iba a ser mejor si hacía lo que Dios le prohibía. Génesis 3, 4 y 5, mire lo que le dice. Sabemos que la serpiente pues es Satanás. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le hizo creer a Eva? Si tú desobedeces lo que Dios te dijo, te va a ir mejor. Vas a ser como Él. O sea, Dios no quiere que tú descubras todo esto bueno que hay. Y en muchas cosas malas que causan daño a tu vida espiritual, a mi vida, hermanos, el enemigo las hace ver de esa manera. No es tan malo. A los jóvenes a lo mejor les hace creer, mira, el sexo, si es algo tan bonito, entonces, ¿para qué lo creó Dios? Qué egoísta Dios. ¿Por qué no lo deja disfrutar? Y comienzan ahí a vender las ideas como se las vendió a Eva. Pero, hermanos, eso va a traer destrucción, va a traer daños a sus vidas y consecuencias, mire, aún hasta de casados. ¿Por qué? Porque él disfraza las cosas malas, dañinas, como si fueran algo bueno. Y tantas otras cosas, ¿verdad?, que nos hace ver de que, pues esto no es tan malo. Y luego si vemos que otros cristianos lo hacen, pues si ellos lo hacen y mira, no les ha pasado nada. Y hasta les va bien. Yo creo que estamos exagerando, vamos a hacerlo. Y comienza el creyente a irse sin tener el discernimiento, hermanos, espiritual para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable a Dios, que siempre eso que desagrada a Dios pues va a traer consecuencias tristes, lamentables para nuestras vidas. Y mire, a Eva le hacía creer eso Satanás, no hombre, te va a ir bien, vas a ser como Dios. Y a ella el árbol, el fruto le parecía bueno, ¿qué había de malo? Mire el versículo 6, ahí en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno, para comer, y que era agradable, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Todo lo que vino. ¿Por qué? Porque Satanás le hizo ver como que pues, no es tan malo. Mira, es algo hasta bueno. Te va a llevar a que seas como Dios, a que seas mejor, hermanos. Y hoy Satanás hace que el mal parezca igualmente hermoso e igualmente inofensivo y noble, hermanos. Y estos hombres, Adán y Eva, fueron sacados del Edén. Fueron sacados por Dios mismo de ahí, de ese lugar. Y hay muchas personas que por no tener el discernimiento de saber que esto es malo y mantenernos, porque Dios dice que esto es malo y va a traer consecuencias, pero cuando caemos en eso, hermanos, hay personas, muchas personas pierden hasta el casa, hogar, familia, por hacer lo que no era tan malo, según ellos. Adán y Eva perdieron, salieron del Edén. Y mucha gente, hermanos, pierde tantas cosas por hacer supuestamente cosas que no eran tan malas, porque así Satanás lo hizo ver. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, con esto, tenemos que tener discernimiento para evitar caer en trampas del Satanás. Aquellas cosas que te hace como brillar, bonitas, pero que son malas y que van a traer consecuencias tristes para tu vida, inclusive a veces hasta para tu familia, para los que te rodean.
Hay que tener cuidado porque Satanás tiene sus propios lugares de reunión, sus propios enseñadores y hasta hombres que se dicen ser pastores y que no lo son. Y que están enseñando cosas que son malas, que van en contra de la voluntad de Dios, pero que dicen que es de Dios, que son buenas, hermanos. Tuercen la verdad y sustituyen la verdad por la mentira. Mire, el profeta Isaías emitió un mandato muy duro para el pueblo de Dios. Vamos a Isaías 5. Isaías capítulo 5. Versículo 20 al 21. Aquí en este capítulo 5 de Isaías vienen varios ay, que son juicios para el pueblo. Y fíjese, uno de ellos, un ay, ahí en el versículo 20, fíjese lo que dice este ay. Dice 5:20 de Isaías, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjese, aquí la palabra que Dios estaba trayendo a través de este profeta de Dios, hermanos, que en el pueblo de Dios había gente que a lo malo le estaba llamando bueno, a las tinieblas le estaban llamando luz, hermano. ¿Por qué? Por falta de discernimiento, de saber lo que es bueno y malo delante de nuestro Dios. Y esto habla que había una confusión moral tremenda en el pueblo de Dios, hermano. No entendían, era lamentable la condición que estaban viviendo moralmente el pueblo de Dios. Y ahorita, hermanos, es algo que se está viviendo, y no hablo nomás de aquí de esta iglesia, sino del pueblo de Dios en general. Hay una confusión en lo moral tremendo, tremendo. Ya no hay distinción entre el que es creyente y el que no es. ¿Por qué? Porque ahora se ha dedicado a esto y a lo malo lo llaman bueno. Porque no hay ese discernimiento espiritual en la vida del hombre, hermanos. Y es algo bastante delicado lo que se está viviendo por causa y falta de discernimiento. Entonces, Pablo por eso le decía a los romanos, no se dejen vencer por lo malo, hermanos. No se dejen vencer. Por eso que en apariencia es bueno, pero que es malo y va a traer consecuencias sobre sus vidas. Y regresamos al versículo que estamos clave ahí en Romanos 12:21, la segunda frase. Ya vimos, no seas vencido de lo malo. Luego dice, sino vence con el bien el mal. Sino vence con el bien el mal. Pablo tenía, hermanos, Dios, hablando a través de su siervo, el apóstol Pablo, tenía la solución para el mal en la vida del creyente, hermanos. Y él les dice, no se dejen vencer, dicen, sino vence con el bien el mal. O sea, todo lo contrario, no te dejes vencer por lo malo, todo lo contrario. Ponte de pie y sigue venciendo el mal, hermano. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Podían preguntarse los hermanos, y Pablo aquí lo está diciendo, y Dios a través de su palabra nos dice esta noche, ¿cómo lo vamos a poder vencer, hermanos? El mal con el bien. Con el bien. Y el bien aquí que nos habla, hermanos, es un bien absoluto, un bien, hermanos, divino, que solo puede ser producido por Dios en la vida del creyente. Amén. El bien divino es producido a través de los creyentes, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, unido a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el cristiano sea un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Por eso Dios nos estaba hablando todo eso de ser llenos del Espíritu Santo.
¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Todo esto que nos ha estado hablando el pastor, hermanos, yo veo cómo Dios nos está llevando a esto. ¿Cómo vas a poder vencer el mal? Con el bien. ¿Cuál bien? El de Dios, hermano. Ese que produce, ese hacer que produce el Espíritu Santo dentro del creyente, unido con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el creyente lee la Biblia, se llena, se alimenta de la palabra, el Espíritu Santo obra en la vida del creyente y le hace ver lo que está mal. Aunque todos digan y todo parece muy bonito, pero la Biblia me enseña que está mal, que esto no es agradable a Dios, que esto me va a alejar del Señor, aunque se vea bueno, pero la palabra me enseña que esto me va a alejar del Señor, que esto va a estar mal. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, ahí está la voz de Dios hablándole al creyente y te incomoda eso porque sabes que está mal, porque es Dios obrando en la vida del creyente a través de su Espíritu Santo y de la palabra de Dios, hermano. Es muy importante esto. El Espíritu Santo obra por medio nuestro, hermanos, solo cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida. No cuando gobierna nuestra carne. Cuando le hacemos más caso a nuestra carne, vamos a proveer para los deseos y gustos de nuestra carne. Pero cuando el Espíritu Santo está gobernando, está controlando, pues vamos a proveer para lo espiritual, para lo que es de Dios. Entonces, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y cuando un creyente, hermanos, no atesora la palabra de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios, hacemos, y me gusta esta frase, hermanos, hacemos del Espíritu Santo un obrero sin herramientas. Porque el Espíritu Santo, la única manera cómo va a obrar en tu vida para indicarte qué hacer, qué no hacer, cómo hacerle, va a ser a través de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado, ¿cómo venció esa tentación? La palabra de Dios en su vida. Y daba la palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se agarraba de esa palabra, ese principio, y no caía en la tentación. Pero cuando el creyente no conoce la palabra, no la lee, no se alimenta de ella, hermanos, pues no tiene herramientas, no tiene de dónde el Espíritu Santo sacar para enseñarnos, para hacernos ver lo que está mal, hermanos. Y que eso que queremos hacer, la decisión que queremos tomar, está mal. Entonces, la obra que quiere hacer en nosotros y por medio de nuestro, lo hará solo con la palabra de Dios en nosotros. Amén. Entonces, el discernimiento activo, hermanos, es un resultado de este equilibrio entre la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Si el creyente, por eso, fíjese, por eso ahorita mucho pueblo, mucho creyente está cayendo en prácticas que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Y puede que habite el Espíritu Santo, pero no tiene de dónde sacar palabra, enseñarte cómo, porque no, el creyente no se está alimentando de la palabra, no está recibiendo enseñanza de la palabra de Dios. Por eso ahorita se practican tantas cosas que son malas, hermano. Porque no hay un discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el discernimiento activo es el resultado de la palabra de Dios y la llenura a nuestra alma del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, para poder tener discernimiento, hermanos, entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo, es muy necesario esas dos cosas: ser llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra de Dios. Es imposible discernir el bien del mal sin la palabra de nuestro Dios. Mire, vamos a ver por último Hebreos 5:14. Hebreos 5:14.
Perdón. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido, bueno, voy a leer desde el 13, mire. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El cristiano maduro, hermanos, está marcado por su discernimiento. Un cristiano maduro que está en constante con la palabra, lleno del Espíritu, hermanos, va a saber distinguir y saber, esto no es de Dios. Esto es de Dios. Esto la decisión que voy a tomar, no. No, la palabra de Dios dice esto y el Espíritu Santo me está ahí diciendo que no. O sea, ahí está la llenura del Espíritu y la palabra de Dios obrando, dándonos discernimiento. Entonces, es una marca de un cristiano maduro el que tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque los niños en lo natural ponen cualquier cosa en su boca de comida, hermanos. Pero una persona madura, pues no, ¿verdad? Va a ver si está echado a perder, si no ha caducado, si está limpio, si está cocinado. Eso es lo que hace el cristiano maduro. No el niño que se mete cualquier cosa, y es lo que está pasando ahorita en la iglesia del Señor. Cualquier cosa que le prediquen, que le enseñen, se lo están comiendo. Sin discernir si está bien o si está mal, si está de acuerdo a la palabra o no. Y por eso se está aprovechando mucho esto, falsos maestros, falsos pastores, para enseñar cosas, hermano, que te van a desviar de la fe en el Señor. Van a seguir diciendo que son cristianos, van a seguir hablando de Jesús, pero todo te está llevando a alejarte de Dios, hermano. Entonces, estos cristianos demostraron falta de madurez a los que se escribió Hebreos por su falta de discernimiento del bien y del mal. Y yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener ese discernimiento, hermano, nuestros sentidos agudos para distinguir esto no es de Dios y así. ¿Por qué? Porque estás constantemente en esa práctica de saber que está bien y que está mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque está la palabra en tu vida, está la llenura del Espíritu Santo. Entonces, termino con esto, hermanos. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás haciendo cosas malas que parecen buenas, pero te están llevando a una vida cada día más lejos de Dios? Yo creo que el Señor quiere que su pueblo, su iglesia, no se deje engañar. No le creamos las ilusiones ópticas, sensoriales de Satanás, sino que le obedezcamos a Dios y a su palabra. Y esto es muy importante para el creyente que va comenzando su vida cristiana, como para el que ya lleva años, hermanos. El discernimiento es muy importante. Discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué decisión sabia Dios me está guiando? Y eso es en base a su palabra y la guianza del Espíritu Santo. Amén. Así que la exhortación de Dios es: no seas vencido de lo malo. Aunque se vea muy bonito, aunque se te haga agua la boca y digas, ay, lo desea mi carne. No, Señor, no voy a ser vencido de lo malo, sino voy a vencer con el bien eso malo, con lo de Dios, lo que está escrito en su palabra, eso malo. Así que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia a tener discernimiento, porque cada día se va a poner peor. Cada día va a haber más herejías, cada día los cristianos se van a parecer más al mundo. Y tenemos que tener discernimiento para estos días finales, estos días que nos ha tocado vivir, tener el discernimiento de Dios y no dejarnos engañar, porque ahora todo le llaman amor, ¿verdad?
Si realmente amas a tal persona, pues vas a aceptar el pecado tal. Y todo lo quieren vestir de amor, supuestamente. Pero si no lo dice la palabra, hermanos, si está en contra de lo que Dios dice, tengamos ese discernimiento de parte de Dios. Y pues vamos a orar en esta noche. Y yo le invito para que oremos a Dios y que nos ayude el Señor a poder tener agudizado nuestro sentido espiritual. Que veamos algo y esto no se ve bien, no es de Dios, me huele algo mal. O sea, nuestros sentidos bien agudizados en el discernimiento espiritual, hermanos. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que no sea vencido por lo malo. Amén. Vamos a orar. Yo te invito ahí en tu lugar, si te quieres poner de pie, hincar, como gustes hacerlo, pero vamos a orar a Dios y decirle, Señor, que no sea vencido por lo malo, Señor. Por muy bonito que se vea, yo no sé si tú estás a punto de tomar decisiones y que se ven muy bonitas las cosas, a lo mejor trabajos, relaciones, negocios, y que se pueden ver bonitos, hermosos, pero ora a Dios y dile, Señor, que yo no sea vencido por lo malo, sino que tenga el discernimiento tuyo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú eres muy específico en tu palabra. Señor, tú nos exhortas como iglesia esta noche, como personas, y nos hablas, nos exhortas, no seas vencido de lo malo. No seas vencido, no te dejes dominar, caer en eso que se puede ver muy bonito, que puede tener la apariencia de algo hermoso, pero que al final, Señor, nos va a alejar de ti, nos va a hacer pecar delante de ti. Vamos a tomar decisiones, Señor, insensatas, necias, porque no hemos tenido el discernimiento espiritual para discernir lo que está mal, para discernir que eso no viene de parte tuya. Ayúdanos como iglesia, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos que tengamos nuestros sentidos agudizados en el discernimiento del bien y del mal. Que no nos dejemos engañar, Señor, por nada, Dios. Ayúdanos en estos tiempos que estamos viviendo como iglesia, como cristianos. Son muy complicados, son difíciles, porque ahorita todo le llaman bueno, a todo le llaman que es de Dios, a todo le llaman que es tuyo, Señor, pero ¿qué tantas de esas cosas son, Señor, de Satanás? Cosas disfrazadas, algo bueno, pero que nos van a corromper, Señor. Ayúdanos como iglesia a no corrompernos, a no tomar decisiones insensatas y necias. Ayuda a mis hermanos que están a punto de tomar un trabajo, de tomar decisiones en su vida laboral, en su vida sentimental, en su familia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que podamos discernir lo que es tuyo, que podamos discernir a lo que tú nos estás guiando y llevando a hacer, Señor. Que no seamos vencidos de lo malo, Dios, sino que venzamos con el bien el mal. Ese bien que solo proviene de ti, Señor. Ese bien absoluto, Señor, que no se mueve porque permanece en tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer lo que dice tu palabra, que seamos una iglesia, personas llenas del Espíritu Santo, llenas del conocimiento de tu palabra, para que nada nos haga, Señor, alejarnos de ti, corrompernos, hacer cosas desagradables a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros tenga esa palabra de donde agarrar, para hablarnos, para instruirnos, para guiarnos, para hacernos sentir cuando algo está mal, Dios. Ayúdanos a tener ese discernimiento con ese equilibrio de tu palabra y la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. No queremos caer en mal, no queremos hacer cosas que te ofendan a ti, pero también que nos hacen daño a nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese discernimiento que necesitamos para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que proviene de ti y lo que no es tuyo. Que no haya confusión en el pueblo, Dios. Que no haya confusión en el pueblo. Que sepa discernir la iglesia, el que viene de ti y el que no, Señor. Que no haya confusión, como lo había con el pueblo cuando el tiempo de Isaías, una confusión total, una confusión moral terrible. Que no haya, Señor, en la iglesia eso, Señor, sino que podamos saber en todo momento, en todo tiempo que nos toque vivir, lo que es tuyo, Dios, lo que viene de ti, Padre. Yo oro por cada uno de mis hermanos, oro por aquellos que van iniciando su vida cristiana, Señor. Que no haya confusiones en sus mentes, en sus corazones. Que tu palabra se haga viva. Que tu presencia los llene, Señor. Y que nos guíe hacia lo que es correcto delante de ti, Señor. Yo oro por mis hermanos que ya tienen años. Que desarrollemos el discernimiento, Señor, en nuestras vidas también. Y que nada nos aleje de ti, Señor. Nada nos aleje de ti, Padre. Bendícenos esta noche, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor.